Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Hoy terminamos y el tema es doctrinas de hombres. Prácticamente es la continuación de la semana pasada, de lo que es el legalismo que se había infiltrado dentro de la misma iglesia, que es peligrosísimo porque lo daban como si fueran mandatos de Dios, mandamientos de Dios, cuando son doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, y en eso no tiene nada que ver absolutamente nuestro Señor. Prestemos atención, la naturaleza de Satanás es ser engañoso. Nuestro Señor así lo dijo a los falsos maestros y a los religiosos, y ahorita vamos a entender por qué estamos arrancando así. Juan 8:44 dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas palabras del Señor: es mentiroso y padre de mentira, nos deja ver que en la narrativa de aquí de Colosenses, como en todas las cartas del Nuevo Testamento, a través de los siglos, los falsos maestros llevan a cabo esta tarea. Les gusta tergiversar la palabra, torcerla, añadirle, quitarle. Y eso es sumamente peligroso y a Dios no le agrada, obviamente, simple y sencillamente porque los engañadores engañan. Estos son los calificativos que describen el retrato bíblico de Satanás: astuto, tramposo, sutil, lleno de engaño. Y así como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que aparentemente, obviamente conocían la Escritura, pero la estaban torciendo, estaban metiéndole cosas de ellos mismos para ganar ellos mismos. Así también lo hicieron los apóstoles con los falsos maestros, relacionándolo, así como nuestro Señor Jesucristo, que les dice: ustedes son de su padre el diablo, ¿verdad? Prácticamente diciendo, porque ustedes también son mentirosos y son homicidas, no les importa, están matando a la gente, espiritualmente hablando. En 2 Corintios 11, 13 al 15, escribe el apóstol Pablo y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es claro, la persona que no se apega a la palabra de Dios, que la está torciendo, que la está manipulando, es hijo del diablo y no es hijo de Dios. Tanto nuestro Señor Jesucristo como Pablo lo está diciendo abiertamente, y así lo puedes leer también con Juan, cuando escribe su carta y dice que habrá falsos maestros entre el pueblo. Y Pedro también lo dice. Entonces el Señor nos dice en su palabra que no ignoremos obviamente
las maquinaciones del diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Señor nos está diciendo que tengamos cuidado de la falsa doctrina, de los falsos maestros, y que no ignoremos quién es Satanás. Por ejemplo, Pedro escribió en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo vimos la semana pasada, precisamente Pablo diciéndoselos a los colosenses, tengan cuidado porque estos los quieren devorar. Se los quieren llevar como presas, se los quieren comer. Es un llamado a estar en nuestros 5 sentidos y estar vigilantes en el ámbito espiritual, listos, bien ejercitados en lo que es el bien y el mal. Hay una exhortación para los cristianos a estar constantemente atentos a las amenazas espirituales, a las mentiras y a la falsa enseñanza para no ser devorados. Y vaya que hoy, al igual que en aquel tiempo, abunda la falsa enseñanza. Abundan los falsos maestros. Se utiliza la metáfora del león que busca a quien devorar para ilustrar la naturaleza agresiva y depredadora del diablo y asimismo sus seguidores. A ellos no les importa. Ellos se van a robar. Ellos se van a salir con la suya. Y no les importa tu condición espiritual. Con tal de llevar a cabo ellos sus ritos, mandamientos, sus reglas impuestas por ellos mismos. Es lo mismo que Pablo escribió a los colosenses en el verso 8, que les dice, mire que nadie los engañe. Es lo que les viene diciendo. Ahí mismo donde estás en Colosenses 2, el verso 8 les dice, mire que nadie los engañe. En el original griego sulagogeo, que significa el ser llevado lejos como presa, ser robado y asaltado. Y por qué no decirlo, obviamente devorado. Debemos de tener mucho cuidado, doctrinas de hombres. Verso 20. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos? Si han muerto con Cristo significa que nos identificamos, que ahora tenemos una relación con Cristo, ahora tenemos una relación con el Padre. Cristo nos ha reconciliado con el Padre y ahora vivimos para Él. Si nosotros estamos con Cristo, hemos muerto con Cristo, estamos identificados con su muerte y resurrección, como se menciona en el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto, hermanos, es fundamental para nosotros como hijos de Dios, que nos identifiquemos con Él, así como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la identificación que nosotros debemos tener día con día con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Si alguno, decía Cristo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cada día tome su cruz y sígame. Muere con Cristo, identifícate con Cristo. Bendito sea el Señor. O sea, es tener esa relación, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo vivo en esa fe del Hijo de Dios. Significa
que el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Como la canción que estábamos oyendo ahorita. No más esclavo del pecado. Tú me has venido a dar libertad. Ahora soy verdaderamente libre. Entonces diría Pablo, ya no te ates con rudimentos del mundo. Ya no te sometas a los rudimentos del mundo. Pablo insiste, como en el verso 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, estas personas te hablan y te dicen cosa alguna, o como decimos vulgarmente, te dicen misa, pero son puras tradiciones, rudimentos del mundo. Rudimentos. Es la palabra griega stoicheion, que significa conforme al ABC del mundo. Eso es lo que estaban enseñando. Recordemos que el problema en Colosas era que los gnósticos, o sea, estos griegos, estaban mezclando en la iglesia cristianismo con el paganismo. Y estaban agarrando de aquí, de acá y de allá y acullá. En lugar de agarrarse del evangelio de Cristo, no, estaban mezclando. Empezaron a mezclar de todos lados. Algo muy parecido es lo que hizo la iglesia popular. Ellos llegaban, conquistaban un lugar y se agarraban de las tradiciones de ese lugar y las santificaban rápidamente. Y por eso tú te encuentras que hay una infinidad de vírgenes por todos lados. Indias, negritas, güeritas y de todo tipo. Agarraban las tradiciones y les decían, órale, es esto. Cosas que no estaban en la palabra. Empezaron a tergiversar. Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos del original griego dogmatizo. Prescribir por estatuto, someterse a ciertas reglas, sometimiento de un precepto. El versículo nos enseña que aunque estamos en el mundo, obviamente no somos del mundo. A eso se refiere Pablo cuando dice como si vivieran. Obviamente vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes yo los rescaté del mundo, dice Cristo, por eso no los quieren. Si no me quieren a mí, tampoco ustedes los van a querer, porque ustedes no son del mundo ahora. No deberían someterse a preceptos, dice Pablo, que por cierto son más mundanos que cristianos. Preceptos, doctrinas de hombres. Mira el verso 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Esta es una descripción perfecta de la religión, del legalismo, del fariseísmo, definida más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Es increíble. Ahora, no manejes, ni gustes, ni aún toques, son preceptos religiosos que no tienen nada que ver con las buenas obras. Aquí hagamos un paréntesis porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la ley moral. No se está refiriendo a eso. Pues es obvio que el cristianismo también se basa en gran parte en las buenas obras. Y tiene límites morales definidos, como la ley moral. Esa la debemos de llevar a cabo siempre. El no matar, el no desear la mujer del prójimo, el no robar, el honrar a nuestros padres. Todo eso lo debemos llevar a cabo.
Pero a esto no se está refiriendo con lo demás, con las tradiciones. Y ahorita lo vamos a entender. Por eso nuestro Señor Jesucristo declaró en el gran sermón del monte, en Mateo 5:16, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora el cristianismo también tiene que ver mucho con la piedad, como le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿no? En el original, prácticamente, no pierdas el tiempo con ideas mundanas y cuentos de ancianas. Literales cuentos de viejas. O sea, no se metan en chismes. Ejercítate para la piedad. Me gusta el original que dice, entrénate para la sumisión a Dios. Verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, es lo que está diciendo, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Si se fijan, son completamente distintos lo que son las buenas obras o la piedad a lo que vienen siendo las tradiciones de los hombres. Ahora, somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Obviamente, pero Dios usa las obras y la piedad para que la gente pueda ver que estamos en Cristo y que esa gracia está en nosotros. Por eso en Efesios 2:10, donde dice que somos salvos por gracia y no por obras, también se nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales ¿quién preparó? Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es la diferencia de las obras y la piedad. Son la manifestación de esa gracia en nosotros. Como le escribió Pablo a Tito en el capítulo 2, versos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora prestemos atención, hermanos. Las obras y la piedad no tienen nada que ver con el no manejes, no gustes, ni toques. A lo que esto se refiere es como cuando alguien te dice hoy en día, no uses shorts, no vayas al cine, no veas la televisión, no escuches música secular, no te maquilles. A las mujeres no uses pantalón cuando vayas a la iglesia, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Son preceptos religiosos y que te los hacen ver como si fueran mandamientos de Dios, cuando Dios no lo dice en su palabra. Verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. El problema del legalismo es que las doctrinas de hombres son promovidas como si fueran leyes de Dios, como si la palabra de Dios lo dijera. Los engañadores, los falsos maestros te dicen que las doctrinas de hombres son mandamientos. Que la tradición de los hombres es mandato de Dios. Mentira. Y lo vamos a ver nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, 6 al 9. Respondió ¿quién? Nuestro Señor Jesús y les dijo:
hipócritas. Y esto lo vimos la semana pasada. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, pone un ejemplo nuestro Señor, y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, para hacer marchas, como si eso lo ordenara la palabra. Y no me refiero a las... No crean que le estoy echando a los hermanos que hacen sus marchas, no. Pero no estás obligado a hacer ningún tipo de procesión, hermanos. Esos no son mandatos de Dios. Son reglas impuestas por el hombre, para que no nos sintamos mal. Jesús denuncia que las tradiciones religiosas humanas anulan el verdadero mandamiento de Dios. Los fariseos y otros grupos religiosos habían añadido sus propias interpretaciones, en este caso como los gnósticos también, como los lavamientos de los jarros, y a expensas de obedecer los mandamientos directos de Dios. Por ejemplo, el contexto de Marcos 7, lo que leímos hace rato, está hablando del deber de honrar a los padres. Jesús está molesto por la práctica religiosa de su tiempo, donde la tradición de Corbán había tomado el lugar de la obediencia a Dios. Mira lo que dice ahí mismo en Marcos. Si quieres ir conmigo, Marcos 7, 10 al 13, para que veamos por qué nuestro Señor Jesucristo está enojado. Por eso está reprendiendo a los falsos maestros, a los falsos religiosos, a los fariseos. Dice Marcos 7, verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Nuestro Señor está enojado. Dice, se están enriqueciendo ustedes y están tergiversando la palabra, la están torciendo a su favor. Vemos con toda claridad que a Dios no le agrada, hermanos, el legalismo, y esa es la enseñanza que vemos aquí, lo religioso, porque invalida así la palabra de Dios con su tradición. Cosas que todas se destruyen con el uso. Son cosas que llegan a su fin porque no son según Cristo, como lo ha estado hablando. No es según Dios. Dios no lo mandó. El alimento, una vez que se come, deja de ser alimento. Y así sucesivamente, cada una de estas reglas no son eternas, no son espirituales, son mandamientos de hombre, y uno debe de saber identificar. Obviamente cuando tú lees la palabra te das cuenta y dices, eso no está en la palabra, ¿por qué me lo estás prohibiendo? Verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Aquí nos está hablando la palabra que hay algunas cosas que sí son buenas y que pueden ser buenas, pero no son mandatos de Dios. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría. Algunas cosas pueden ser útiles, pueden ser buenas en su momento, pero que no tienen valor alguno, dice Pablo, en cuanto a lo espiritual. No repercuten en la eternidad, no repercuten en tu salvación. Estas personas te lo estaban metiendo a chaleco, como si fuera de así, dice Dios, ¿verdad? Es más, a tal grado de decir, es Cristo más esto. Es Cristo más esto otro. O sea, tú necesitas a Cristo, pero tú también necesitas esto. Necesitas guardar esto para ser salvos. Algunos llegaban a querer hacer judíos al que no era judío, que siguieran las tradiciones de los judíos, y no era así. O sea, no afecta en tu salvación en lo absoluto. Dicen culto voluntario en humildad, en duro trato del cuerpo. El culto voluntario es humildad, es el hombre tratando de alcanzar a Dios por su propia justicia. El trato duro del cuerpo puede referirse como ayunos. Puede ser comer sano, mantener ciertas dietas, hacer ejercicio, salir a caminar, etcétera. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Obviamente sabemos que comer sano te va a ayudar, que el hacer ejercicio te va a ayudar, pero no es un mandato de Dios. Tiene cierta reputación de sabiduría, sí. Te va a ayudar, sí, pero no es un mandato de Dios. Por no hacerlas no te vas a perder. Pero tratar que todos la hagan porque si no están mal y terminan criticándolos como si fuera un mandato de Dios, ese es el problema. Es como si los falsos maestros te dijeran, si no llevas a cabo esta serie de reglas, te vas a perder. No, dice Pablo, no. Cuando el verdadero cristianismo es Dios alcanzando al hombre en amor a través únicamente de Jesucristo. Solo Cristo. Solo necesitamos a Cristo. Necesitamos empaparnos de su palabra, tener relación con Él día con día y así no ser engañados. Luego escribió algo muy importante Pablo: no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es bien importante porque dice que el legalismo no restringe a la carne, al contrario, alimenta a la carne con un orgullo tremendo, pero tremendo. Se refiere al hecho del ascetismo, la práctica de la autodisciplina y la renuncia a los placeres mundanos para el crecimiento espiritual. ¿Es malo esto? No, no es malo, es bueno. El término griego es askesis, que significa ejercicio o entrenamiento en lo puro, en lo sano. Pues aún esto, que tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría, que es de lo que estamos hablando, puede coexistir con el orgullo espiritual, una de las obras de la carne más sutiles e intratables. Te llenas de orgullo. Una vez más, esto sucedió con los fariseos, con los gnósticos. Por eso Cristo los confronta como Pablo confrontó a los gnósticos o a los falsos maestros. Mateo 6, 16 al 18. ¿Son cosas malas lo que vamos a ver porque reprende el Señor a los fariseos? No, sino más bien el espíritu y el valor que ellos le dan. Dice, cuando ayunen, no sean austeros,
O sea, no sean severos y rigurosos como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el mismo mensaje, hermanos, lo vemos que son para la oración y para la ofrenda. Cuando nosotros oramos y cuando ofrendamos, ¿es malo? No. Pero depende por qué lo hacemos. Estos lo estaban haciendo para ser vistos por los hombres. Es más, va más allá, dice que para ser alabados por los hombres. Son de aquellos que iban pasando y si veían a alguien que necesitaba dinero, yo creo sonaban el pantalón, clac, 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 para que todos voltearan y lo vieran que le iban a dar. Ese era el problema. Y ahí lo puedes ver en Mateo 6 del 1 al 7. Apetitos de la carne, o sea, que enorgullecen la carne. A eso se está refiriendo Pablo. ¿El antídoto o el consejo o el enfoque correcto cuál es? 1 Corintios 10:31. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para glorificar a Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Así lo confirmó Pablo y así lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, el próximo año en el capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No para ser visto por los hombres. En resumen, y así vamos a terminar, Colosenses 2, 20 al 23. O el capítulo 2 que estuvimos viendo, advierte contra los falsos maestros, contra el legalismo y las reglas humanas que parecen sabias, pero son ineficaces para la vida espiritual o para la vida eterna. Porque la verdadera libertad cristiana proviene de haber muerto con Cristo, de haber entregado nuestra vida a Cristo y tener esa relación con Cristo. Con Cristo estar juntamente crucificado y ya no vivir nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. La verdadera libertad cristiana es saber que Cristo es sobre todo y que Cristo es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Es decirle día con día al Espíritu Santo, danos a Cristo. Danos la perla de gran valor, danos a Cristo, muéstranos a Cristo. No está en obedecer normas externas, ni en dar culto a otras entidades, como lo vimos, que ellos estaban inclusive incitando a los colosenses a que adoraran a los ángeles. Los ángeles no requieren adoración, jamás. Y lo vimos en la palabra. Que el mismo ángel le dice a Juan en el cielo, le dice, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo y soy consiervo con todos aquellos que obedecen la palabra. Qué hermoso. Solo adora a Dios, le dice. Es el único que recibe adoración. El pasaje concluye que tales reglas son inútiles, son deseos pecaminosos, son rudimentos del mundo, son preceptos religiosos, son fábulas profanas que significan mitos y cuentos seculares y para colmo paganos. Son doctrinas de hombres. Obviamente, esto no honra a Dios. El mensaje principal que vimos en este capítulo 2 son los versos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de Dios.
¿Y qué nos dice el 10? Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo está por encima de todos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso es. Hoy muchos creen, hermanos, lo que escuchan, pero casi nadie se detiene a examinarlo con la palabra. Es triste y es lamentable, pero así está la iglesia de hoy en día. La trampa del error nunca empieza grande, casi siempre llega disfrazada de algo indefenso, pequeño. Cuando dejamos, hermanos, de filtrar lo que oímos conforme a la palabra de Dios y lo que vemos, nuestro corazón termina recibiendo ideas que parecen buenas, pero que nos van a ir alejando lentamente de la verdad del Evangelio de Cristo. Pidamos al Señor discernimiento. Día con día, Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Guíalos a toda verdad. Tu palabra es verdad. El que no filtra, hermanos, cae. El que no examina, traga veneno. Una vez más se los digo, el que no filtra, cae. Y el que no examina, traga veneno. Así que agarrémonos de su palabra, llevemos a cabo su palabra, sus mandamientos. Es que yo no sé, hermano, cuál es el mandamiento de Dios para mí o cuál es la voluntad de Dios para mí. Aquí está, es su palabra. Es su palabra. Si tú la lees, vas a llevar a cabo su palabra. Vivamos la palabra, amemos la palabra y compartamos la palabra. Doctrinas de hombres, no hay que caer en ellas.